está hablando y habla y te comenta, por ejemplo, él en la Frikis Live te comenta, pero luego en los comentarios sigue haciendo comentarios y siempre te está comentando. O sea, tú conoces a Dev cada vez que te habla, cada vez que no sé qué, cada vez que no sé qué. Están en todas partes. Todo tiene su... Pero que déjame acabar la frase. Si digo todo contigo. ¡Jamás! ¡Con Marlo! Habla tú, Rocío, si quieres y... No, le dejo a él. Vale. Está contestado. Porque si no, él no tiene mangas en casa. Yo, vale. Un segundo. Para hacerse un manga, vamos. Es que Un me vas momento, a antes de que regalar, todos respondáis. me vas a regalar un pen con imágenes. O sea, vas a regalar una cosa física. Ahí tenemos que hablar ahora, ¿vale? A raíz de eso. Un momento antes de que todos saltéis como ratas. Porque la solución, mal que nos pese, es esta, ¿vale? O sea, comprar todos un iPad. No. Hoy por hoy, para disfrutar plenamente del formato electrónico, necesitamos soportes electrónicos portátiles. ¿Vale? iPads, ebooks, PDAs, llámalo como quieras. Ordenadores. El precio que están teniendo hoy por hoy los soportes electrónicos sigue estando fuera del alcance de muchos usuarios. ¿Vale? Porque lo que tenemos que entender es lo siguiente. Si te gastas 500 o 400 en algo, pero porque planteas de antemano que todo lo que te vas a bajar es gratis, no estás en un soporte mercado real, apoyando a una industria real, sino que estás bajándote las cosas gratis. Eso no es apoyar el mercado, es coger los fanzines y bajártelos, que está muy bien, pero no es apoyar el mercado de industria real. Ahora, ¿qué pasa con el cómic en papel? Que el factor coleccionismo sigue siendo muy importante en los lectores de TV, que es una tradición que irá cambiando con el tiempo. Conforme los soportes digitales bajen de precio, haya más autores que se pasen al soporte digital y los soportes tradicionales en papel, aunque no morirán, encuentren el tándem en ambos soportes simultáneamente. Claro, son dos soportes que van a funcionar simultáneamente. El problema es cuándo se va a dar el gran salto de Internet, porque hoy por hoy la gran mayoría no tienen soportes digitales convenientes. Respecto a lo que habíamos dicho antes del feedback, de cuando tú conoces al autor, simplemente un detallito que tú no estás que era lo que te he intentado explicar antes, que tú no conoces al autor, tú conoces a la imagen que el autor está vendiéndote en ese momento. Tú cuando llegas a la página web, con lo que te tienes es con un autor un poco críptico que está como detrás, está en el fondo, que puedes llegar a conocerlo, pero ya cuando lleves mucho tiempo y tú te encuentras con el cómic. Y a ti es el cómic lo que te choca. A mí muchas veces, a lo mejor, un fanzine no te lo vende el propio fanzine, sino te lo vende, que es muy loable, la labia o el saber hacer o el de esto del autor. Que en ese momento, si lo que estamos hablando, lo que estoy comprando es el fanzine, a mí yo no estoy juzgando la calidad del fanzine, estoy juzgando la calidad del marketing que me están ofreciendo. Entonces el feedback hasta cierto punto no es tanto de qué bueno es el fanzine como qué buen vendedor eres. Y... a ti te están vendiendo, o sea, evidentemente se ha de tener funcionarios, se ha de saber acceder al Sí, público, este es se ha un de saber experto en vender. estas cosas. Si el fanzine te ha gustado y tú quieres, o no te ha gustado, o sea, si te ha gustado o no, y tú quieres ponerte en contacto con el fanzinero y tener un feedback, como lo llamáis vosotros, que sencillamente es el tú a tú. Tenéis uno. Cualquiera. Feedback, ¿vale? Si tú quieres tener eso, no solo puedes ver al fanzinero que te lo ha vendido y decir, esto es una puta mierda, y le puedes coger el fanzine y tirárselo en la cara. Pero no solo puedes ver al fanzinero, hablar con él y mantener un debate de cara a cara, porque tantos medios de comunicación y tan poca comunicación de verdad. No puedes, o sea, puedes hablar cara a cara y además no hay un solo fanzine, no hay un solo fanzine que no tenga su página web, su dirección de correo, sus foros, para poder tener todo el feedback que quieras. Pero ahí ya voy a hacer una cosa es entrar en la página web y tener el formulario con el comentario que tienes que tener en la página web ya porque tienes el cómic ahí, que tener que ir a la página web del fanzine, sale el correo Y enviarle un correo. y todo para decir después. No me ha parecido gracioso. Además, de todas formas, no se puede criticar al cómic por el difícil acceso y luego apoyarte en ese mismo acceso de mail para decir que también hay feedback. Un momento, el problema no creo que sea difícil acceso al cómic, no tiene difícil acceso, está en internet. El único problema es tener conexión a internet. Pero quien no tiene conexión a internet. Hoy en día, mira, gente. Eso es a lo que yo
iba, que hoy por hoy todo el mundo, ¿quién no se conecta a internet todos los días? ¿Quién no? Yo y muchísima gente se levanta y lo primero que hace para... Mira, el problema de esto, como cualquier otro que dependa de cualquier cosa, es la dependencia de otros para atender su producto. Igual que un fancinero depende de un impresor para vender su producto, el webcomiquero precisa de internet para vender tu producto. Y es algo que ni siquiera controlas tú, es algo que queda a los usuarios. Pero mira, hoy por hoy gente como el web que no está vendiendo, está patrocinándose a sí mismo. No, ellos no venden, ellos regalan su arte. Y el culo. Luego, escucha. Él hasta llegar a su tira no sé qué, no vendió su arte. Luego llegó y cuando ya tenía un público seguro, cogió y lo hizo en papel. Hizo lo que hacéis vosotros. Y yo... No, sí, lo pasó a papel, lo pasó a cultura en papel, que de aquí a 50 años estará negrito. Tu planteamiento es de que el fanzine es para ganar dinero. Porque acabas de decir que es vender arte. Bueno, pero no vendes nada, en verdad recuperas lo que has invertido, no ganas nada. En ocasiones pierdes. Entonces, en verdad, lo de ofrecer el arte lo ofrecemos todos, ahí no hay distinción. El mismo arte que ofrece un webcomiquero lo puede ofrecer un fanzinero. Mira, yo puedo decir por mi experiencia, ¿vale? Pero eso hace ya casi 15 años se publicó el primer cómic del Hombre Orgánico, lo vendimos como si fuésemos prostitutas en el salón del cómic, se vendió 1000 ejemplares del Hombre Orgánico y el año siguiente, con otro ejemplar nuevo del mismo cómic, vino una chiquita pelirroja con los ojos azules gigantescos diciendo: ¿quieres algo nuevo? Me encantó tu cómic. Era una chica, estamos hablando que era una chica de unos 13 años. En aquella época... No, eso por otro lado, eso por otra parte, ¿vale? Pero ese momento se dio porque exactamente por eso, porque conseguí con mi labia que se llevara el cómic. De hecho es una chica que no lee cómics, nunca le gustó los cómics, pero le conseguí vender el fanzine en cuestión, ¿vale? ¿Hubiera pasado si lo hubiera hecho con un webcómic? No, porque cuando tienes 13 años... Sí, porque tú estás aquí y mucha gente que no te conoce Vale, nada. Tú llegas y dices, compra mi cómic. Espera un poquito, déjame terminar la frase. No hubiera pasado. Esa chica fue al salón del cómic acompañando a una amiga suya. Si no te gusta el cómic, ¿vas a buscar webcómics en internet? Espera. Pero un amigo tuyo, si no te gusta el cómic, Un amigo tuyo te vas al enlace. Pero le gustó ese cómic. De hecho, ella no compra cómics, ella compra los cómics en América. A ver, más fácil. Y viene a todos simplemente los casos. Has pervertido a una chica joven con los cómics. Va a buscar cómics en internet. hay gente que no lee cómics y que no sabe qué comprar el bocina porque le gustaba los cómics. Es más, todo mi público no vas a ver ni uno en un salón de cómics. Yo tampoco voy a estar en un salón de cómics. No, pero lo que te quiero decir es, fanzine, ahora te toca, de verdad, que me está dando una penita. No, que puede aguantar media hora más por el caso. ahora no. Bueno, el rollo es, el fanzine está guay, tengas la suerte de que puedes llegar a alguien que no sea aficionado, que haya acompañado a la música, pero es que todo el mundo tiene. Claro. Entonces, aunque caigan de rebote en plan, por ejemplo, a mí me caen millones de gente de Facebook y Twitter. ¿Por qué? Porque la gente ve en Facebook, dibujo guay, no sé qué, y en vez de mirar pues la foto de la tía siga quemando teta, pues que mira. Y de repente cayó en otra mente. Hay Para vacas que en entres ahí, ahora lo tengo. Internet is for porn. Sí, por favor. Pero porque eres chica. Si no te hubiera tocado Pues nada, realmente lo que yo creo es que como en todo lo que ha pasado en el arte, yo creo que el webcomic se podría considerar, como no tiene soporte, no es corpóreo, un arte más bien atemporal, porque realmente si no, como todo tipo de cultura, si no acaba siendo algo físico, no te da testimonio, y entonces se convierte en cultura. Entonces, cuando decís de que se hacía papel por el hecho de que sea económico, para ganar dinero, no creo que eso sea así, sino que es un ciclo. Porque cuando tú sabes que lo que has hecho tiene un valor, tú directamente lo imprimes porque sabes que quieres que haya un testimonio de lo que has hecho y que tiene un éxito, y tú sabes que esa persona a la que le ha gustado lo va a querer en papel porque lo va a querer conservar. Entonces, realmente es que es un ciclo y no se puede acabar eso. Hay una ventaja clara en el webcomic que no la tenemos los fanzineros, que es, por ejemplo, el número 0 del Hombre Orgánico, el primer cómic que he sacado.